Bien, buenos días. Hoy vamos a tocar el tema de análisis de algoritmos recursivos, tomando en cuenta los casos de estudio. Para esta ocasión vamos a hacer el análisis del algoritmo que devuelve el mayor de los elementos de un vector en su versión recursiva. Entonces, comenzamos. Primero, daremos una breve explicación acerca del algoritmo recursivo. Esta función recibe un conjunto de datos en un vector de n datos y en el caso base establecemos que si el vector tuviera un solo elemento, entonces el mayor obviamente está en la casilla 0, ¿no? Luego, en el caso general, para dos o más datos en el vector, entonces va a pasar por el caso general. En el caso general, ¿qué vamos a hacer? Invocamos a la hipótesis, enviamos una función que nos va a devolver el mayor de todos los elementos del vector, excepto el último dato, eso lo tomamos en m, y lo que hacemos es comparar el último elemento del vector. Si el último elemento es mayor al mayor de todos los demás, entonces ese será el dato mayor. Caso contrario, el mayor será el obtenido recursivamente por la función mayor y retornamos ese valor. Bueno, hecho la aclaración del funcionamiento del algoritmo recursivo que devuelve el mayor de los elementos de un vector, procederemos a calcular su tiempo de ejecución. Dado que este es un algoritmo recursivo, entonces vamos a aplicar la técnica de los 6 pasos y dentro de esa técnica, por supuesto, es la de ecuaciones recurrentes resueltos por medio de iteraciones. Comenzamos entonces con el paso número 1. Lo primero que vamos a hacer es justamente en el paso 1 establecer las ecuaciones de recurrencia que nacen de acá. Entonces, el algoritmo de la función mayor, el tiempo que va a tardar esa función en encontrar el mayor de los elementos de n datos, de un vector con n datos, será 3 en el caso base. Es decir, si el valor de n es 1, o sea, si el vector tiene un solo dato, comparará si es 1, como es verdadero, toma el valor del primer elemento y finalmente retorna ese valor. Como ven, 1, 2, 3 instrucciones ejecutadas. Y eso es el que anotamos acá. O sea que esta función va a tardar 3 instrucciones si n vale 1, en el caso base. Ahora, en el caso general tenemos una particularidad. En el caso general, ustedes pueden ver que hay una instrucción que puede que se haga y puede que no se haga. Entonces, si esta instrucción se hace, ese será el peor de los casos. Si no se hace, ese será el mejor de los casos. Entonces, tomando en consideración esa situación, planteamos, para el mejor de los casos, ¿cuánto tarda? Entonces, como verán, si para un valor n cualquiera mayor a 1, va a tardar primero n igual a 1, por supuesto que no, es mayor a 1 la cantidad de elementos que va a procesar. Venimos a este lado, llama a la función y el resultado es asignado a la variable. Posteriormente preguntará si el último elemento es mayor que ese y si es así lo toma y retorna. Entonces, ¿cuánto va a tardar? Una instrucción, 2, que sería la asignación, 3, la comparación. En el mejor de los casos esto va a ser falso, entonces 4, el retorno del valor que está guardado en n. Una vez más, 1, 2, la asignación, 3, la comparación, 4, el retorno del dato. Son 4 instrucciones, entonces en el mejor de los casos este algoritmo va a ejecutar 4 instrucciones más el tiempo que le tome a esta función a hacer su trabajo. Es decir, más el tiempo que le tome a esa función procesar un dato menos que el que nosotros estamos recibiendo. Eso en el mejor de los casos. Ahora, ¿qué ocurre en el peor de los casos? Una vez más, recibe un valor de n, verifica si es 1, por supuesto que no, entonces llama a la función mayor, compara, en el peor de los casos suponemos que esto es verdadero, toma el último valor y retorna. Es decir, ¿cuántas instrucciones en total? 1, 2, la asignación, 3, la comparación, suponemos que es verdadero, 4, esta asignación y 5. Entonces este algoritmo va a ejecutar 5 instrucciones más el tiempo que le tome a esta función. No se olviden que va a hacer esto y aquí, antes de que continúe, todavía tiene que llamar a esta función, la cual tarda un tiempo. ¿Cuál es el tiempo que él tarda? Bueno, el tiempo que le tome hacer eso con uno menos que lo que ha recibido, ¿no? Con uno menos que ha recibido. Eso será en el peor de los casos. Y ahí tenemos las ecuaciones de recurrencia, ¿no? Tanto para el mejor como para el peor. Y en este caso, en el caso base, simplemente tarda 3, ahí no hay recurrencia. ¿Ok? Bien.
Una pausa y continuamos. Bien, paso número 2. Resolviendo las ecuaciones de recurrencia mediante iteraciones. Bien, lo que tenemos que hacer en este caso es resolver esta ecuación recurrente y el mecanismo por el cual lo vamos a hacer se llama iteraciones. ¿Qué hacemos? En principio planteamos la ecuación tal como está y luego lo que tenemos que hacer es resolver esta iteración, es decir, cuánto tiempo tardará esta función con uno menos. Pero en la iteración 0 no hay ninguna solución que hacer, simplemente se queda así. Para la primera iteración, es decir, ejecutamos la primera llamada recursiva y de acuerdo con la ecuación, el tiempo que va a tardar la función mayor para 1 menos es 4 más el tiempo que tarde para hacer 2 menos, es decir, 1 menos que el parámetro anterior. Haciendo aritmética simple tenemos 8 más el tiempo que le toma a la función n-2, es decir, ese es el tiempo que le va a tomar a la función mayor para n datos encontrar el mayor. 8 más el tiempo que le tome hacerlo con 2 menos. Hacemos una iteración más. En la iteración número 2 sabemos que el tiempo que le tome para n-2 sería 4 más el tiempo que le tome para hacer 1 menos que el parámetro actual, es decir, el tiempo para n-3. Haciendo aritmética simple nos da que el tiempo para encontrar el mayor de n datos es 12 más el tiempo que le tome para n-3. Una iteración más, si el tiempo que tome para hacer n-3 es 4 más el tiempo que le tome hacer 1 menos que el parámetro anterior. Haciendo aritmética nos da 16 más el tiempo que le tome encontrar el mayor de n-4. Y así sucesivamente seguimos haciendo iteraciones hasta llegar al caso base. Entonces, en la iésima iteración, la función mayor, su tiempo será, como ven, una constante más el tiempo que le tome la llamada al caso base. Listo. Hecho esto, entonces pasamos al paso número 3. En el paso número 3 lo que tenemos que hacer es calcular las constantes. Como ven aquí solo tenemos una constante que calcular. Entonces esto lo vamos a hacer a través de una tabla en la cual establecemos los valores de i, de las iteraciones. Y el valor correspondiente para la constante a en cada iteración. En la iteración 0, como ven acá, la constante vale 4 en la iteración 0. Para la iteración 1, en la iteración 1 a ese 4 se le agrega 4 más, que sería el que anotamos acá. Luego en la iteración 2 al resultado anterior se le agrega otros 4 más. En la iteración 3 le agrega otros 4 más. Entonces, como conclusión, observando los valores de A, vemos que constantemente se le va agregando 4, 4, 4 a cada iteración. Eso significa que en cada iteración ejecuta 4 instrucciones. Por lo tanto, en la iésima iteración también agregará otros 4, dando de esa forma que el valor de la constante A en la iésima iteración sería 1, 2, 3 y veces el 4, ¿no? Y veces el 4 más estos otros 4. Listo, entonces hemos encontrado el valor de A para la iésima iteración. Con esto pasamos al paso número 4. En el paso número 4 vamos a determinar el número de iteraciones, es decir, vamos a ver cuántas iteraciones hace el proceso recursivo antes de hacer la llamada al caso base, es decir, el número de iteraciones antes de hacer la llamada al caso base. Y eso lo obtenemos como planteando una ecuación. En el lado izquierdo pondremos los parámetros de la llamada recursiva. Como verán, en la iteración 0 el parámetro es n-1, en la iteración 1 es n-2, en la iteración 2 es n-3, n-4 y así sucesivamente. Entonces, en el lado izquierdo es n menos
n menos n menos, ¿sí? El siguiente valor es variable, pero esta variable tiene relación directa con el número de iteraciones. Como ven, en la iteración 0, cuando i vale 0, en la iteración 0 esto es 1. En la iteración 1 este es 2. En la iteración 2 esto es 3. En la iteración 3 esto es 4. Como se puede deducir, este valor es 1 más que el número de iteración. 1 más que el número de iteración. Por lo tanto, en el lado izquierdo tendríamos n menos i más 1. El número de iteración más 1. Esto se iguala a el valor del parámetro en la última llamada, es decir, en la llamada al caso base. Como recordarán, el caso base es con n igual a 1, entonces igual a 1, este valor acá. Una vez establecida la ecuación, el siguiente paso es despejar la variable que nos interesa, que es la variable i, el número de iteraciones. Pasando al otro lado, esta parte, y luego despejamos i. Finalmente, el número de iteraciones es n menos 2, es decir, la cantidad de elementos menos 2 nos dará el número de veces que tiene que hacerse la llamada recursiva antes de hacer la llamada al caso base. Antes de proseguir, vamos a verificar este resultado. Por ejemplo, si el vector tuviese un solo dato, n igual a 1, esto nos daría igual a menos 1. Sin embargo, no se olviden que para n igual a 1 es el caso base. O sea que no va a llamar recursivamente a sí mismo. Para n igual a 2, si el vector tuviese dos datos, 2 menos 2 es 0. Significa que no va a haber ninguna iteración con 0. Veamos. Si n vale 2, recordando el algoritmo, lo primero que hace el algoritmo recursivo es verificar si es caso base. Como el 2 no es caso base, ¿qué hace? Se va a llamar a sí mismo con n igual a 1, o sea, con n menos 1, n igual a 1. Esa es la llamada al caso base. Entonces, como ven, no hay una llamada recursiva, simplemente es la llamada al caso base. Por eso es que el número de iteraciones es 0 para esa situación. ¿Qué pasa si n vale 3? Si n vale 3, significa, según esta fórmula, esto que acabamos de calcular, que solamente habría una iteración, una sola llamada recursiva antes de hacer la llamada al caso base. Entonces, recordando el algoritmo, fíjense que cuando recibe n igual a 3, solamente verifica si es caso base como no. Entonces hace la llamada recursiva con n igual a 2. Ahí está haciendo la primera llamada recursiva. Y con n igual a 2, si hacemos una entrada más al algoritmo, vamos a ver que con n igual a 2 verifica si es caso base y luego simplemente llama al caso base. Entonces, ¿cuántas veces se llamó a sí mismo el algoritmo antes de llamar al caso base? Una sola vez. Con eso estamos comprobando el resultado que hemos obtenido. Este es el número de iteraciones antes de hacer la llamada al caso base. Y está en función, obviamente, de la cantidad de datos. Perfecto. Una vez verificado el resultado obtenido, pasamos al paso número 5. En el paso número 5, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir en las ecuaciones anteriores, es decir, aquí obtuvimos el valor de i en términos de n, y ese valor lo vamos a sustituir en las constantes que hemos encontrado. Entonces copiamos todo esto acá, a igual a 4i más 4. Sustituimos el valor de i, n menos 2, en su lugar, y hacemos aritmética, ¿no? Entonces el valor de a es 4 veces n menos 4 por 2, 8 más 4. Dando un resultado de a igual a 4n menos 4. Listo. Con esto vamos al paso número 5. Ya tenemos el valor de a. Sabemos cuánto tarda el algoritmo para un dato. Entonces ya estamos en condiciones de concluir. Finalmente, en el paso número 6, lo que hacemos es el cálculo final del TDN para el mejor caso que estamos analizando. Y así tenemos, fíjense, tomamos aquí de la ecuación principal el tiempo de la
función mayor para n datos es igual a más el tiempo del mayor para un solo dato, que es el caso base. Y a, por lo que calculamos en el paso 5, era 4n menos 4, y 3 es el tiempo de la función mayor en el caso base. Eso está en las ecuaciones recurrentes. Haciendo una aritmética simple, la conclusión es que el tiempo que tarda la función mayor para n datos es igual a 4 veces n menos 1, es decir, 4 veces la cantidad de datos menos 1. Listo, con esto hemos concluido el análisis del algoritmo recursivo de la función mayor en el mejor caso. En el próximo video haremos el análisis de este mismo algoritmo, pero para el peor caso. Ok, continuamos luego.